Hola, hola, buenos días. Esta segunda parte del capítulo 19, lo que vamos a hacer son cuatro ejercicios. El primer ejercicio lo que nos están diciendo es que tenemos un columpio que tiene una placa de 200 libras suspendida entre los cuatro varillas. Entonces, cuando el columpio está en reposo, el hombre de 150 libras salta del columpio y digamos nos están dando el punto del centro de gravedad, que son a 10 pies del punto A, y cuando él se baja, lo que aplica es una velocidad de 5 pies entre segundos, medido relativamente entre el columpio y el nivel del punto G, del punto del centro de gravedad. Entonces lo que nos preguntan es determinar la velocidad angular que él le imprime al columpio cuando salta hacia el piso. Entonces en estos casos lo que andamos buscando es una igualdad de la cantidad del movimiento en el estado 1 y en el estado 2. Entonces, digamos que en H1, en el momento 1, va a ser igual al H2 al momento 2. Entonces, en el estado 1, como todo está en reposo, entonces no vamos a tener ninguna cantidad de movimiento. Vamos a tener cero. Y esto lo vamos a igualar a la cantidad de movimiento cuando él se va a apiar. Entonces, aquí es donde hay que saber qué tipo de, digamos, energía o movimiento hay que aplicar según el ejercicio. Entonces, en este caso, yo lo que había hecho aquí al lado derecho fue como un pequeño diagrama. Entonces, el columpio en el estado 2 se va, el, el- la persona se va a apiar, o sea, va a imprimir una velocidad hacia el lado izquierdo, y después el columpio se tiene que balancear hacia el lado derecho, o sea, va a tener una velocidad angular hacia el lado derecho. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es eh, aplicarlo a lo que es la fórmula. Entonces, vemos que aquí tenemos una inercia por una velocidad angular, que es la que va a tener el columpio cuando la persona se apee. Entonces, en este caso, vamos a encontrar primero la inercia de lo que sería el columpio. Entonces, voy a hacerlo acá en azul. Entonces, la inercia para una placa o una viga, digamos, sería 1 entre 12 por la masa, que en este caso tenemos 200 libras, entre 32,2 por lo que sería la longitud, 4 metros o 4 pies al cuadrado. Ahora, vemos que lo estamos haciendo respecto al punto A. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, para poder encontrar la inercia desde el punto A, tenemos que aplicar lo que es el teorema de ejes paralelos, que es sumarle la masa, vamos a sumarle acá la masa entre la masa por la longitud que tenemos de 11 pies de acá a acá al cuadrado. Entonces serían 11 pies acá al cuadrado. Todo esto, todo esto sería la inercia de el columpio. Entonces voy a ponerle aquí inercia, columpio. Ahora, vemos que ya tendríamos esta parte de la inercia. Ya la inercia ya la tenemos. Ahora, tenemos que multiplicarlo por la velocidad angular. Eso es lo que nos están preguntando. Aún no sabemos cuál es esa velocidad angular. Entonces va a ser la variable a encontrar, W. Ahora, ya tenemos la parte de la inercia por la velocidad angular del columpio. Ahora hay que analizar
el movimiento de la persona cuando se va a apiar. Entonces, a este lado, como van en dirección contraria, la inercia y la velocidad angular van para un lado y la persona se mueve hacia el lado contrario, entonces vamos a hacer una resta. Y acá lo que vamos a hacer sería encontrar la cantidad de movimiento angular que me va a imprimir o a dar la persona cuando se apea. Entonces vemos que en esta parte vamos a tener un momento angular. Este momento angular es del movimiento el movimiento propio del columpio cuando la persona se apee. Entonces la persona se va a apear hacia la izquierda. Entonces este movimiento me va a dar una cantidad de movimiento angular. Aquí tenemos cantidad de movimiento angular. Y de aquí, de este otro movimiento propio del columpio, vamos a tener otro momento angular. Entonces, aquí ya encontramos el momento angular propio del columpio y lo que vamos a hacer es encontrar el movimiento angular de la persona. Entonces aquí simplemente sería encontrar o más bien aplicar lo que sería la masa por velocidad por distancia, que sería la masa de la persona, la velocidad con la que se va a apiar y la distancia. Como es angular, entonces tenemos que tomar la distancia. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿cuál sería la masa? La masa sería 150 entre 32,2 por lo que sería la velocidad. Esta velocidad hay que tomar muy en cuenta a la velocidad a la que él se apea, la persona se apea, y la velocidad del columpio. Entonces vemos que la persona se apea con 5 pies. ¿Qué es lo que pasa? Que también vamos a tener una velocidad que sería la del columpio. Entonces la persona se apea al lado izquierdo con una velocidad de 5 pies y este columpio se mueve hacia la derecha con una velocidad lineal. Entonces esta sería una velocidad lineal de W por 10. Entonces esto es velocidad lineal y esta también. Entonces hay velocidad lineal y velocidad lineal. ¿Qué es lo que pasa? Que esta velocidad del columpio con la que se devuelve no la tenemos. Entonces es la misma que la que estamos averiguando. Es la misma W que ya pusimos por aquí. Entonces vamos a hacer eso. Entonces sería la masa por la velocidad. ¿Cuál sería la velocidad? Sería la resta de 5 menos 10W. Y esto lo vamos a multiplicar por la distancia de 10 pies. Porque es angular, movimiento angular. Entonces ya tenemos todo lo necesario para poder encontrar W. Entonces en teoría tenemos una ecuación, una incógnita. Entonces vemos que de aquí sería nada más aplicar con la calculadora, algún software o programa, lo que sea, a mano, a pie si quieren, y poder encontrarlo. Entonces al final, cuando lo metan en la calculadora, vamos a encontrar que la velocidad angular del columpio con la que, o sea, la velocidad del columpio con la que se devuelve, sería de 0,19 radianes entre segundos. Entonces, esta parte, digamos, lo que hay que tener claro son los dos movimientos. O sea, ¿qué pasa con esos dos movimientos? Vamos a tener primero una cantidad del movimiento angular de la persona y una cantidad de movimiento angular del columpio. Entonces, en el instante 1 va a ser 0 porque todo está en reposo.
ya el ejercicio me lo da. Ya todo está en reposo, entonces al principio tiene 0. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos encontrar para el columpio y para la persona. Entonces, ya habíamos dicho que esta parte de acá, iba a ser del columpio y esta parte de acá es de la persona. Entonces, muy fácil. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer encontrar la inercia. Ya aquí les dije que era la inercia del columpio. Como el columpio no está en el punto A, o sea, todo lo vamos a hacer respecto al punto A, porque es angular, todo es angular. Entonces, nada más, la inercia normal de lo que sería la parte de abajo, más el teorema de los ejes paralelos, que sería masa por distancia al cuadrado. Ya tendríamos toda la inercia, multiplicamos por W. Y al final restamos la cantidad de movimiento angular que va a la otra dirección, que sería la de la persona. Sería la masa por la velocidad por la distancia. Y esta velocidad, tomarla muy en cuenta, que sería la velocidad, eh, o sea, la resta de las dos, porque sería respecto al piso. Entonces serían 5 de la persona menos W, que es lo que estamos averiguando. Y ya de ahí sale que W es 0,19.